Veo mucho más el fútbol femenino que el masculino. Los niños de pequeños ya te ofrecen contratos, pero las niñas no. Que vendan las mismas camisetas que Cristiano Ronaldo. Claro, es que esa es la cosa, no se pide eso. Lo que sí que pedimos es igualdad de condiciones. Y un padre empezó, eso es un chico, ¿qué hace aquí? No podría estar aquí jugando, tal. Claro, eso a mí me afectó un montón, ¿sabes? Me sentía sola, que al final estaba en otro país, de otra cultura, no podía venir gente a verme. Es muy complicado ganar una Eurocopa. Los equipos europeos que hay son tan buenos y tan difícil de ganar. 1, 2, mierda. ¿Qué soy? Estoy aquí entrenando un poquillo porque voy a entrevistar a Ona Valle y me niego a ir y hacer el ridículo porque como saque un balón y me haga dar toques va a ser lo más penoso del mundo. En principio vamos a 2, 3, toma, qué paquete. En principio vamos a hacer cerámica de esta, la movida está hacer jarrones y platos y lo voy a hacer con Ona Valle, que es jugadora del Barça y de la selección española de fútbol, así que quiero ir con un mínimo de habilidad. Mi posición es de portero. Vamos, Ona, estoy listo. Vamos para allá. ¿Qué pasa, Ona? Hola, ¿Cómo estás, tía? Encantada. Cari, un placer. Vamos a hacer cerámica. ¿Has hecho alguna vez cerámica? Creo que no, o sea, y si la he hecho ni me acuerdo, pero no soy muy buena con las manos, vamos a intentarlo. ¿Estás lista? Sí. Venga, gana el que menos haga el ridículo de los dos. Venga. Vale, vamos a intentar hacer un cuenquito de soja, que es sin nivel parvulario. A ver qué tal. Quiero preguntarte, cuando dejas de darle toques al balón, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te mola hacer en tu tiempo libre? Estando en Barcelona, la verdad es que es mucho más sencillo, porque al final viviendo en casa, cerca de mi familia, me gusta ir, visitar a mis amigos, visitar a mi familia, sobre todo pasar mucho tiempo con mi perro en la playa. La ciudad, en verdad, voy para hacer compras, tal, a veces pues si hay algún día especial sí que voy, pero... ¿Te agobia mucho, tía, el centro de las ciudades? Cuando hay mucha gente, sí. Entonces... Pero más por el hecho de que te reconozcan, de que te puedan agobiar y tal. No, en la multitud, que vaya paseando con mi perro y haya 50.000 personas al lado, tal. No, a mí lo de que me reconozcan o no, en verdad, no, es que no lo pienso mucho porque no ha sido mi vida de toda la vida, ¿sabes? ¿Cuándo notaste que empezó un poco el boom, que dijiste, vale, ya según qué sitios ya tengo que ir con gorra y con gafas y tal? Y... No te creas que lo hago mucho eso, Pero sobre todo cuando volví al Barça. Fue como el boom de encima Barcelona. Ya, tío. Pues, toda la familia, amigos de familia, jugando en el Barça, te conocen todos. Bueno, un poco... ¿Cuáles dirías que son los aspectos positivos y negativos de eso? Es decir, lo típico de que te sube la moral también, que la gente te dé ese cariño y te reconozca en tu trabajo y tal. Eso supongo que es guay, pero luego está la parte de no poder tener un mal día, ¿no? De tener que siempre ponerle buena cara, entre comillas, a la gente cuando se te acerca. Claro, eso es a veces, pues eso mismo, si tienes un mal día, si estás en un mal momento, yo qué sé, o te acabas de levantar, te vas a comprar el pan en pijama y te dicen, ay, hola, pues ahí dices, ostras, no es el mejor momento. ¿Sabes? ¿Alguna vez has gruñido? No, pero sí que es verdad que alguna vez sí que he dicho algo de, ahora no creo que sea el mejor momento, ¿sabes? Con los espaguetis así. ¿Cuál ha sido el momento más inapropiado en el que se te ha acercado alguien? Bueno, incluso pues eso, estando con mi familia, cenando, cualquier cosa así, al final. Pero la gente a veces también es respetuosa, te mira y te dice, bueno, si está, yo qué sé, preocupada o algo, pues se te esperan o están ahí al lado en plan, te acechan. En plan, cuando acabes. Entonces, vale, tiempo libre, te encanta, bueno, adicta al perrillo, Sí. y a ir a la playa, tal, naturaleza. Bueno, la montaña también, pero soy más de playa, sobre todo pues estando en Barcelona, disfruto mucho la playa. ¿Cuál es la mejor playa a la que has ido en tu vida? ¿Te gusta viajar en verano y tal, ir rollo, sitios paradisíacos y tal? Me encantaría viajar mucho más de lo que puedo. Bueno, ya, porque cuando viajáis con el fútbol es frustrante porque viajáis un huevo, pero claro, no os da tiempo a ver nada, tío, ¿no? Igual claro, has estado es que en 50 países, pero no te sabes nada de... ese es el problema, que todo el mundo dice, has viajado por todo el mundo. Y ya, pero he estado un día y estoy descansando porque es prepartido y tampoco me da para visitar toda la ciudad. ¿A qué país te fliparía ir y rollo reventarlo, estar un mes ahí con una mochila? Es que tengo muchos frentes abiertos. Me encantaría ir por Asia, pero África, por ejemplo, he ido una vez y me encantaría volver. O sea, es algo que... Yo soy muy dramático, imagínate que palmas el mes que viene, ¿vale? O sea, terminal, o sea, vas a palmar y tienes un mes, pero solo puedes elegir un país del mundo para
pasar ahí tu último mes en la Tierra. Y no puede ser lo típico en casa con mi familia, por eso ese titular no me aporta mucho. Pues eso, siempre he querido volver a África, entonces siempre he tenido, no sé, ese acercamiento. Más rollo safaris. Pero todo, safari, incluso ciudad, voluntariado, luego irse, pues ahí fui a una playa paradisíaca y era todo virgen, Todo había para ti, nadie, ¿no? sí, Qué sí. guay, tío. Estuvo muy guay y me encantaría volver, la verdad. Pues lo más parecido a eso es mi tierra. Yo siempre que puedo hacer promo de Fuerteventura, que soy de allí. ¿Has ido? No, ¿No has ido a Fuerteventura? fíjate que... no. ¿Canarias? Sí. Sí, Canarias sí. ¿En qué? Bueno, también voy cada año. Claro, claro. Pero de vacaciones incluso te diría que no. A no ser que no lo recuerdo ahora mismo. No sé muy buena tampoco la memoria. ¿Has pensado qué hacer cuando te retires? O sea, que no te estoy ya colgando las botas. Tienes Ya me 26 estoy años, retirando, ¿no? 26. Te quedan mínimo 10 añitos buenos todavía. Pues la verdad es que no. He hecho... O sea, empecé la carrera, pero la dejé a medias, de INEF. Normal, claro. Yo también lo hubiera dejado a medias. Luego hice un curso de Administración y Finanzas. Entonces, me gustaría estar vinculada al fútbol. Vale. Obviamente, pues realmente la preparación física me gusta mucho. Me veo realmente siendo preparadora física, pero no me veo siguiendo a un equipo... o sea, no me veo teniendo una vida como la que sigo teniendo ahora. Va, o sea, rollo entrenadora, ¿ya lo descartas? Uy, sí, sí. ¿En serio? ¿Tan Sí. pronto? ¡Qué fuerte! ¿Por qué lo tienes tan claro? Pero porque quiero, después del fútbol, no tener una vida de seguir con el equipo viajando y... Vale, vale. Me gustaría tener una vida más tranquila en casa. ¿Y familia y tal? ¿Te lo planteas, rollo...? Sí, claro. Al final yo tendré 2 hijas, hijos, muchos perros. ¿Eres la típica que tiene ya hasta los nombres decididos? No, pero me gusta pensar en ellos. ¿Sí? Pero bueno, ya veremos. Al final tampoco sé dónde voy a acabar viviendo. Al final me gusta mucho Barcelona, pero o sea, el mundo está lleno de sitios que quiero vivir, quiero viajar un montón. Después de acabar el fútbol, me encantaría viajar. O sea, podrías acabar desde en una cabaña en Filipinas. Yo como que tengo la sensación de que quiero tener como casas en diferentes países, ¿sabes? Hombre, tú puedes decirlo. Espero poder. Yo puedo tener amigos con casas de diferentes países. Cada uno opta a lo que puede. Bueno, qué guay, tío. Y rollo fútbol, ¿en tu tiempo libre te gusta ver fútbol? ¿O eres de las que...? Es curioso, ¿no? Hay mucha gente que se dedica profesionalmente a ello, pero luego no le mola verlo. Totalmente. Yo tengo que decir que era mucho más de ver fútbol, pero cuando empecé a tener un calendario mucho más ocupado, o sea, de jugar cada 3 días, mucho más... Bueno, en el Barça al final es que es esto. Claro. Al final, estos próximos 2 meses vamos a tener 2 partidos por semana. O sea, en plan, entre semanas, fin de semana, entre semana, fin de semana. Entonces, cuando llega esta época, me saturo tanto que a veces, en plan... Solo veo los partidos, pues, no sé, Champions, veo mucho más el fútbol femenino que el masculino. El masculino no lo veo casi. Es curioso porque, claro, justo salió hace poco una compañera tuya, no recuerdo quién era, que decía que no veía nada de fútbol y que si acaso veía algún partido del masculino. Y la gente se le echó muy encima, rollo, joder, si eres futbolista, ¿por qué ves el fútbol masculino? Ya, y no el femenino. Claro, tú en cambio eres full femenino. Qué guay. Sí, no sé por qué. Al final, bueno, me gusta ver mucho la Premier porque es mucho más, no sé, como loca, entretenida. ¿Sigues llevando al Manchester en el corazón? ¿O? Me gusta, o sea, a ver, al final tuve una muy buena época en el Manchester y sí que es verdad que me gusta verlos, me gusta que les vaya bien. Vale, sí. qué guay. O sea, guardas buen recuerdo de Inglaterra. Sí, joder, al final en Manchester conocí a mucha gente, me trataron súper bien, me cambió como persona, al final fue un momento Y que eres súper que niño, crecí tío. como persona, Claro. sobre todo. Guau. Nivel dieta, tío, que creo que es un tema guay. ¿Cómo lo llevas? ¿Llevas una dieta hiper estricta o te puedes poner hasta el culo de todo y mientras entrenes lo que más? Yo trabajo con una chef. Vale. Entonces, chef Nutri es estricto, pero sí que es verdad que yo soy una persona que puedo ingerir mucho y mi cuerpo quema. ¿sabes? Es un metabolismo agradecido. Sí, Sí. muy agradecido. Entonces, es más, tengo que ingerir mucho porque si no, que me quedo así. ¿Qué consumes? Claro.
o sea, increíble, ¿eh? Pero, por ejemplo, te hablo ya del rollo de guarrerías, de tú puedes ir por la calle y decir, joder, se me antoja un bollicao y entrar a una tienda y comerte un bollicao y te la pela. Sí, pero, o sea, también soy, no sé, tengo esta suerte de que realmente no tengo antojos. ¿En serio? O sea, yo no soy muy de dulce. Eres de las que me da rabia que tiene antojo de aguacate, ¿no? O hummus. En plan, una buena tostada. No, con tío, no se puede tener antojo de una tostada de aguacate. O sea, yo... Buen jamón, buen fuet. Estoy mucho más de salado. Tía. Jamón, fuet, patatas. Vale. más cosas así, Un ¿sabes? debate que tengo yo con mis amigas que me jode y me pone muy nervioso. Tú te levantas por la mañana, ¿vale? Un hambre de perros. Y te ponen un croissant recién hecho, de estos que cruje, o te ponen una tostada de aguacate y chía. De verdad, miénteme y dime que te vas a por el aguacate. O sea, a mí me gusta mucho más el pan que no el croissant. ¿Te vas a la tostada de aguacate? Dios, qué depresión, ¿en serio? Es más, por la mañana, es más, el típico 1 de enero que se comen churros Sí. con chocolate, desde nunca, o sea, es que nunca lo he hecho con mi familia. Ellos comen, pero yo me como mi desayuno. Oh, qué depresión. Pero es que desde pequeña, o sea, nunca me ha gustado comer chocolate por la mañana. Ni cuando no tenías necesidad de tener un cuerpo, un físico 10 de atlético. Wow, pero cuando tienes que pecar, ¿cuál es tu? Todo el mundo tiene ahí un... Por ejemplo, la Nutella. La Nutella sí que Vale. una tostada, yo voy de pan, tostada con Nutella, sino bacon, Vale, cosas más. ok, vale, poco a poco vamos, va apareciendo el humano, poco a poco, vale. O sea, Nutella gana a aguacate. Sí. Vale, venga, pues ya está, ya me quedo tranquilo. ¿Y en Inglaterra cómo era el rollo de comer también? Porque allí, no sé si tenías un nutricionista o un chef, o... No, ahí en verdad comía, porque al final el club te pone tu comida, bueno, te pone la comida, tú pones tal. Sí que es verdad que pues, no es lo mismo que la comida aquí. O sea, yo no la a eso disfruto- iba, o sea, yo no la disfrutaba tanto. la comida inglesa es tan también en los entornos deportivos o hay un paréntesis ahí dentro. A O coméis ver. tan mal como se come en el resto de la sociedad inglesa. No, en verdad no está tan mal, no está tan mal, pero sí que es verdad que, o sea, hay los conceptos de no comas, bueno, es que te ponen crepes Vale, con ya. Nutella, o sea, para ellos no hay problemas en eso. Sí que es verdad que en España, o sea, en el Barça, por ejemplo, nunca jamás te van a poner eso. Pero yo creo que eso es cultura, para ellos Sí, totalmente. sí, Sí. porque para ellos incluso ingerir azúcar antes de un partido pues es bueno, ¿sabes? Pero aquí pues depende del azúcar que Claro, tenga. qué heavy. Sí, qué heavy, tío, qué guay. ¿Cuándo te diste cuenta, tía, de que querías ser futbolista profesional y cuándo te diste cuenta de que serías futbolista profesional? Pues esa es muy buena pregunta, ¿verdad? La separación esa. Quería ser futbolista cuando empecé literalmente a jugar con mi hermano. Es decir, bueno, yo quería ser como mi hermano. Yo era la típica niña, o sea, hermana pequeña, que quería ser como el hermano mayor. Que la admirabas. Sí, claro. Entonces, él estaba jugando a fútbol y yo quería jugar con él. Entonces, desde ese momento, pues le dije a mi madre, quiero hacerle fútbol. ¿Qué añitos tenías ahí? 6 años. Empecé Joder. a jugar a fútbol con 6 años. Es más, no, tenía 5 años, pero con 5 años no podía jugar a fútbol aún, porque no tenía la edad suficiente. ¡Hala! Entonces hice un año de patinaje artístico y luego pasé a jugar a fútbol. Y vale, y ahí empiezas a jugar. Y ahí empecé a jugar, no me acuerdo bien, pero a los 11 creo me vi en el Barça, estoy toda la academia, que digamos, en el Barça, y luego me voy a los 18, pero porque quería retos. O sea, Vale, al pero final- ¿cómo es ese momento en el que se te acerca el Barça con 11 años? O sea, Al final yo... ¿te dijeron que iba a ir un ojeador a un partido? O sea, esto de las películas, ¿o cómo funciona en realidad eso? No, llamaron a mis padres y dijeron, hemos visto... O sea, de repente el Barça llama a tu familia. Sí. ¿Y eso porque te vieron en los entrenos o Había un ojeador, ¿cómo fue? Sí, había un ojeador en la... O sea, yo fui primero a la catalana. Vale. Entonces, catalana sub-12. Entonces había un ojeador ahí y ahí me vio el del Barça. Y ahí fue cuando querían que hiciera las pruebas. Al final se hacen pruebas cuando eres tan pequeña. Vale. Entonces fui a hacer las pruebas, ahí no me acuerdo cuándo fue, pero eso. Pruebas. ¿Fue el día con más nervios de tu vida, dirías? ¿O te las decías, bah? Es que había muchas niñas de prueba, entonces era como, joder, al final, en verdad,
imagínate, con 11 años ahí, para mí era como algo guay, ¿sabes? Vale, eso no tenías presión. No, es más, iba a jugar, o sea, lo disfruté mucho, la ¿Y verdad. las pruebas qué son? ¿Pachanguitas? ¿Os ponen a jugar? Entrenar, sí, Vale. no, entrenar, pero sí que es verdad que había un montón de niñas, no sé si eran 30 o así, Vale. y pues eso, te hacen entrenar, no sé, te observan y entonces ahí te dicen, pues un poco, si te cogen y te dicen... ¿Y en ese momento lo tuvieron claro? Sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Te pusieron un contrato? O... No, con 11 años, nosotros... es que yo incluso cuando me fui del Barça no tenía contrato. O sea, Joder. es más, en ese momento me ofrecen como pasar a plantilla a primer equipo, pero... O sea, antes era mucho esto, lo de los niños de pequeños ya te ofrecen contratos, pero las niñas no, las niñas eran en plan... Simplemente... Claro, yo es que estoy acostumbrado a escuchar historias eso, de que cogen a un brasileño con 10 años, ya está blindado por el Madrid. Y Sí, dices, coño. pero no. Madre Es mía. más, juraría que a día de hoy, que ahora esto no lo sé, pero a día de hoy no sé si en plan, aún no hay contratos niñas tan jóvenes. Y niños, en cambio, eso, Niños, desde que no tienen dientes. Así. Sí, niños al final Hola, tío. bueno, se los traen desde... Es que el tema de la rentabilidad, ¿no? Hay un eterno debate, tía, hablando ahora del el mundo masculino y femenino, ¿no? Quiero tener mucho cuidado en este aspecto porque, para que te hagas una idea, yo tengo una amiga, muy buena amiga, que es deportista de élite. Va a los Juegos, de hecho, fue a los de Tokio, va a los de Los Ángeles y tal, es atleta. Y me dice que ella está cansadísima, tío, de que por el hecho de ser mujer atleta, siempre en todas las entrevistas le hagan preguntas relacionadas con el sexo, con el género, de no, pero ¿y tus compañeros cobran más, cobran menos? ¿Has notado machismo en tu disciplina? Tal. Ella está y me lo dice. O sea, quiero que me pregunten por mí, por mis números, por mis logros y que no me hagan esas preguntas. Pero, obviamente, hay muchos deportistas que dicen, no, es una oportunidad de puta madre cada vez que nos entrevistan de poder reivindicar, de poder luchar y pelear la igualdad de los dos sexos en la misma disciplina, en el mismo deporte. Entonces yo, tío, tengo esa dualidad y de cara a preparar la entrevista contigo, Ona, digo, ¿qué hago, tío? ¿Será de las que les que cada vez que tiene una entrevista le sacan el tema masculino, femenino, igualdad salarial, se cobra más, se cobra menos? ¿O será de las que quiere aprovechar para reivindicar? Entonces quiero que elijas tú si tratamos el tema o si no lo tratamos. No, a ver, la cosa es... o sea, yo como futbolista, yo no pido que... O sea, al final yo sé que el masculino genera mucho más que nosotras. Que es el gran argumento de Claro. oye, que cada uno cobre lo que genera. ¿Tú estás de acuerdo con ese argumento? Al final nosotras no pedimos, o sea, ni mucho menos yo quiero cobrar lo que cobran ellos, ni nada. Al final cada uno, lo que sí que pedimos es, pues eso, igualdad de condiciones. Al final, pues tener buenos estadios, tener buenos sitios para entrenar, que podamos realmente vivir para ser realmente profesionales. Que aún hay muchos equipos en la liga, por ejemplo, que no se lo pueden permitir. muchas Lógico, tío. jugadoras de Sí, estas. sí. No, Entonces- pero es que eso es obvio, eso no debería ni debatirse. O sea, yo, de hecho, que esto lo he visto, que haya un equipo masculino que viaja me lo invento, Madrid-Valencia en avión Claro. y que el femenino se tenga que ir en autobús. Eso es lo que no Claro. soy capaz de entender. Claro, o sea, eso todas es esas cosas, al claro, eso final- no soy capaz de entenderlo, tío. Eso es lo que realmente pedimos, igualdad en esos aspectos, porque al final no somos menos, ¿sabes? Claro, no, absolutamente. Pero es verdad, claro, que lo que tú dices, que hay un sector de la población que saca siempre la carta esa de, no, claro, ¿cómo va a querer cobrar X jugadora pero que venda las mismas camisetas que Cristiano Ronaldo? Claro, es que esa es la cosa, no se pide eso. Claro, claro. Pues está bien que lo dejes claro porque les callas la boca ya, porque es que es la única carta que saben sacar, ¿sabes? Claro. Está muy bien, tío, sí, sí. Y hablando de esto, ya que ha salido el nombre de mi padre, que es Cristiano Ronaldo Santos Aveiro, ¿cuál es tu mayor ídolo deportivo referente? O sea, tu ídolo es Cristiano Ronaldo. No es mi ídolo, es mi padre. Ah, vale. O sea, es mi padre. O sea, yo sé que él es mi padre. O sea, él no sabe que soy su hijo, pero yo sé que él es mi padre. ¿Quién es? Mira, yo en verdad soy de las típicas personas que nunca he pensado... O sea, a ver, he tenido... Eres tu propio ídolo. No. Oye, mola eso, coño. No, pero nunca he tenido una persona que digo, guau, quiero ser como. Ujú. Sí que es verdad que de pequeña me encantaba Puyol, en plan, el liderazgo cómo jugaba, sí. Tiburón Puyol. Su presencia en Tiene el mucha campo aura Puyol, ¿eh? era brutal. Es pura aura, sí. Y cómo se tiraba en el suelo, Sí, cómo sí, sí. se reventaba por el equipo, era como, wow. Si pudieras cenar
con cualquier futbolista de la historia, puedes revivirlo incluso, puede estar en vivo, muerto, retirado o en activo, con cualquier futbolista, sea masculino o femenino del mundo, y tienes una horita para cenar, ¿a quién elegirías? Complicado, porque o sea, yo soy de las que obviamente me encanta Messi, ¿sabes? Obvio. Entonces sí que es verdad que me gustaría... Bueno, es que no sé si me gustaría, porque al final lo de Messi es tan natural, tan... no sé, o sea, sí, tan natural. Pero no tendrías ninguna pregunta que hacerle, rollo... No sé, tío. Es que Messi, ¿sabes qué pasa? Que Messi lo ves tan campechano, tan... Sí. Como en su mundo. No sé, yo me lo imagino a Messi en su casa, en calzoncillos, así, viendo pelándosela a todos, ¿sabes? Claro. Me intriga, por ejemplo, más la vida de mi padre, de Cristiano, porque lo veo como más excéntrico, más como... A él sí que me lo imagino en su casa, rollo, metido en una cabina de rejuvenecimiento que Claro, valga... me gustaría saber si Claro. Messi ha tenido también, pues, esa... Porque yo sé, al final, Cristiano como que se lo ha currado todo como para estar ahí, ¿sabes? Pero Messi, como es tan natural... más natural. Totalmente. Sí, entonces como me llega mi gustaría hora. saber si él realmente se lo ha currado tanto o saber qué ha hecho. O sea, eso es la Es eterna... imposible tampoco estar en la élite tantos años sin habérselo currado un mínimo. Hombre, un mínimo sí, pero es la eterna descripción de Messi y Cristiano, que uno es puro trabajo y el otro es puro talento. Entonces, mira... Pues eso, me gustaría saber si Messi realmente... Bueno... ¿Y tú, tía, siendo sincera, qué dirías más? ¿Que has tirado en tu trayectoria profesional de talento o de trabajo? O sea, ¿crees que hay un porcentaje que prime por encima del otro? Yo creo que trabajo. O sea, tienes que tener el talento, pero para llegar a, no sé, pues eso, estar bien más de un año o intentar realmente sacar tu mejor versión como más constantemente, ¿sabes? Y es puro trabajo. Y al final yo... A la mínima que siento que, no sé, que no va bien o que no estoy bien o tal, yo ya me pongo en plan, no puede ser, trabajo a muerte. O sea, yo en ese aspecto soy un poco en plan... Obsesiva. Sí, loca. Y Ona, no paran de salir constantemente casos de homofobia, machismo y racismo en el fútbol, sobre todo en el masculino, que además es el más mediático. Joder, casos recientes. Tenemos el insulto que le llamaron mono a Vinicius en el último partido de Champions. Prestiani, ¿no? ¿Fue? Sí, del Benfica. Sí, del Benfica. Tenemos el caso de las uñas del jugador del... Así no lo sabía. ¿Cómo se llama? Borja Iglesias, coño, sí. El caso de Borja Iglesias, que se pintó las uñas y le cayó una funa que te cagas. Y bueno, lo guay es que el Celta de Vigo hizo como un llamamiento y todos los fans al siguiente partido fueron con las uñas pintadas. Eso no lo sabía. Sí, fue guay, fue guay esa acción, bueno. con los colores del Celta. Hay miles de jugadores en la Liga Profesional de Fútbol Masculina y prácticamente ningún futbolista ha salido del armario. Y por estadística, obviamente, tiene que haber jugadores homosexuales. ¿Qué crees que hace falta para que se rompa de una vez el tabú, tía, y que sea algo completamente normal? A ver, al final yo creo, es que es triste, pero es que es desde, o sea, el problema ya es desde la sociedad. O sea, al final el fútbol es un reflejo de la sociedad. Y yo creo que eso tiene que cambiarse ya desde, pues eso, desde escuelas, desde cualquier otro ámbito, no solo desde el fútbol, porque al final hemos hecho pasos hacia adelante. Al final yo creo que los de mi edad, incluso más jóvenes, yo creo que nos estamos dando cuenta, ¿no? de lo que, bueno, de estos problemas de la sociedad, que hay mucho machismo, mucho racismo en todos lados. Entonces, pues eso, intentar educar para que las siguientes generaciones realmente se den cuenta y que radiquen contra esto. Al final es... ¿Tú, tía, en tus propias carnes, en tu día a día como jugadora profesional de fútbol femenino, episodios de machismo has sufrido muchos? Comentarios... Sobre todo, en redes sociales, pues eso, yo ya ni las leo ni
Pero rollo de babosos, de cerdadas, de tonterías, de cosas de típico de... es que típico comentario de no deberías jugar al fútbol o qué haces ahí o... En ese nivel estamos de medieval. Pero es que al final... ¿No deberías jugar al fútbol? Sí, en plan... ¡Madre mía! Y no te dan ganas de contestar, tío. Es que esa es la cosa, ¿para qué, sabes? Esa es mi... ¿Te afecta algo? De esas cosas, no. Pero, por ejemplo, iba a decir, de pequeña, que sí que me afectó mucho, era más, no me acuerdo qué campo era, pero, o sea, yo jugaba con chicas, pero llevaba el pelo corto. Sí. Entonces, hubo un partido que jugué muy bien, en plan, no sé, hice no sé cuántos goles, no sé cuánto, y un padre empezó, eso es un chico, ¿qué hace aquí? No podría estar aquí jugando, tal. Claro, eso a mí me afectó un montón, ¿sabes? Madre mía. Y por eso digo, al final... ¿Crees que lo dijo porque de verdad pensaba que eras un chico o por faltar? A ver, obviamente no, o sea, no puede ser... O sea, claro, no, pero es igual... Es obvio que un chico no estará aquí jugando. Claro, pero igual era tan corto que, ¿sabes? No sé. O sea, qué heavy, tío. Sí, qué heavy. Y no, claro, y tú ahí eras una niña, ni no tenías tampoco... Claro, yo tenía, pues que estaba en el Vilassar, o sea, no había ido ni al Barça, o sea, tendría, ¿qué? 8 o 9 años. Fíjate, y que te acuerdes con tanta nitidez, es que claro. es casi como un trauma, tío, que te hagan un comentario así, colega. Sí, sí. Joder. Por eso digo, al final es algo de que se tiene, no es a corto plazo, es algo de que se tiene que, bueno, aparte, bueno, obviamente, pues en los estadios que sí se puede controlar, pero es algo sobre la sociedad que se tiene que mejorar de aquí en adelante. Es verdad que lo que tú dices, que hay la leche todavía por hacer, pero es verdad que hemos avanzado mucho. El otro día me salió en TikTok unas imágenes de un partido del Madrid-Rayo de los 90. No. ¡Madre del amor hermoso! O sea, parecía un sketch, o sea, parecía un episodio de La Casa Vecina. No voy a decir... No, se ha mejorado un montón. Sí. Al final... Eso era, pero no puedo reproducir ahora lo que decían los aficionados a un jugador negro, en este caso del Rayo, porque no se tirarían esto, vamos, o sea, no sería emitible. Pero la gente tan tranquila. No, pero por eso digo, al final es sobre todo que cada persona reconozca que eso está mal y que eso no se puede hacer. Y pues eso, que al final se pueda llegar a poner límites pues eso, es que al final es la sociedad que tiene que también que cambiar. Bueno, en ese caso, vosotras habéis tenido y tenéis un papel en la historia acojonante, porque por primera vez está viendo niñas que tienen referentes femeninos, que podéis ser sois sus ídolos, que tenéis un altavoz, que tenéis un talento brutal para demostrar vuestra valía, ¿sabes? Sí. Y que podéis jugar igual que un tío al fútbol. Claro, yo por ejemplo no tenía, o sea, se jugaba fútbol, pero no era visible como ahora. Claro, en Estados Unidos un poco y ya está, y en Europa es que prácticamente los equipos españoles cuando han empezado a tener equipos femeninos, antes de ayer, o sea, el Madrid femenino, ¿qué fue? ¿En el 2017? No, pero hay muchos clubes que realmente sí que los tenían hace años, pero es eso, o sea, no había la visibilidad ni mucho menos claro. De lo que hay ahora. Y pues las condiciones, es que en muy pocos años ha mejorado todo, bueno, a nivel locura, total, a nivel exponencial. Lo que no ha mejorado es mi habilidad para la cerámica. A ver, ¿qué te parece? A ver, es igual que el otro casi. ¿Sí? Yo quería hacer más una taza, pero se me ha quedado corto. Oh, qué mola, es original, la verdad que yo soy muy cuadriculado. De un expreso, ¿sabes? A ver, ¿puedo? Uy, está... Vale, hay que puntuar cada una. Porque mira, ¿Eso qué es exactamente? Es que lo bonito del arte es que para cada uno sea algo. Es una movida estas que nos ha dicho el profe para la soja. ¿Está bien, profe? Eso me suelen decir siempre, sí. Vale. Estábamos hablando aquí, Ona y yo, fuera de cámaras, que no me había dado cuenta del detallazo que han puesto aquí los 40, tío, en el Cuenco de soja. Cuenco de soja, efectivamente. Y le he dicho, tía, ¿lo has hecho por hacernos la pelota, por tener un gesto, o de verdad escuchas la radio? Y su respuesta ha sido que... Sí, me gusta escuchar la radio, sobre todo cuando
quiero más aleatoria, música así más aleatoria, sobre todo me gusta, pues eso, depende del mood en el que esté, los 40 urbanos o los 40 clásicos. Pero lo que mola es que se queda en casa, o sea, que no se va a América FM o a cualquier otra emisora. Ha dicho, no, paso de los 40, los 40 urban, los 40 classic. Sí, sí. Y me ha parecido súper bonito y no lo habíamos grabado y teníamos que grabarlo. Tenía que estar... Es mejor promo que esta no nos vas a hacer. Ya. Pues nada, ahí queda, mira, una oyente más de los 40. Y ahora sí que sí, ¿al tornazo o qué? Chomi, Venga. vamos. Uf, empieza el drama. A ver, nos hemos propuesto un reto. Ona va a intentar recrear la Copa de la Champions femenina y yo la masculina. A ver qué tal. Venga, vas a ver tú la... ¿Vamos para allá? Tenemos que decir que tú lo tienes más complicado. Sí. Uf. Vale, nos ha dicho el profe que primero suavecito, que no nos motivemos mucho. Siempre que es terapéutico esto, El profe? tacto, Sí, el sí. tacto está guay, ¿eh? Se siente guay, sí, sí. Oye, Ona, esto es bastante relajante y terapéutico. Y ya que hablamos de terapia, temazo salud mental, que ya es obligatorio prácticamente en cada entrevista, y lo celebro que así sea. ¿En qué momento tuviste claro que tenías que empezar en terapia, que la psicología era una buena idea? Pues fíjate que yo siempre he sido la típica de... No, ¿para qué voy a necesitar? No, necesito no es para mí, era de tu equipo. Era, sí. Yo también lo era. Sí. Pero sí que es verdad que en Manchester, o sea, yo me fui a Manchester en COVID, o sea, el 2020, post cuarentena. Entonces ahí, bueno, viví momentos complicados, más que nada porque, bueno, no podía viajar a casa, mis padres casi tampoco podían venir porque, pues eso, entre que tenías que tener el test, bueno... Y tú con 20 liadas. añitos, que eras una niña, tío. Totalmente, 20 años. Entonces, bueno, tuve momentos complicados y ahí pues empecé a hablar mucho más con psicólogos, pero es que imagínate que empecé a hablar con la psicóloga del club en Manchester, que yo no sabía inglés. Y ella no tenía ni idea de español. Pues imagínate yo llorando sin saber cómo contarle. Ay, ¿en serio? Sí, bueno, yo me río ahora, pero fue en ese momento. Pobrecilla, ¿y qué entre lágrimas, qué tipo de cosas le contabas? Bueno, sobre todo, pues le contaba eso, que me sentía sola, que al final estaba en otro país, otra cultura, pues que no podía venir gente a verme. Y me contaba un poco eso, lo de tener más vida fuera del fútbol. Al final, pues por mucho que no pueda venir tu familia, tal, e intentar, yo qué sé, hacer planes, yo qué sé, ir a la montaña, buscar cosas que hacer. O sea, al final lo que ella me decía era mucho de, si tu vida es una mesa, pues que no solo el fútbol sea la única pata, porque al final si el fútbol no va bien, si esa pata no va bien, todo se cae. Entonces, pues tener un poco esa distribución de vida. Entonces, porque claro, yo cuando llegué ahí fue cuando dejé la carrera, o sea, el primer año estudiaba inglés y tal, pero no sabía qué más hacer, entonces ahí fue cuando empecé pues, a estudiar el curso de Administración y Finanzas, pero fue complicado, porque al final yo quería hacer cosas, pero obviamente pues el COVID lo impedía todo un poco. Qué heavy, tío. Entonces, bueno, me ayudó mucho a nivel personal Pero ¿cómo te entendí? Tía, ¿llevas con una traductora o cómo te entendías? En el campo me ponían a un traductor y me ayudaba mucho pues eso, a que la entrenadora me dijera pues, instrucciones en el campo, tal. ¿Y con la psicóloga nada? Con la psicóloga no, al final era ella y yo y pues como podíamos, Joder. comunicábamos. Y a día de hoy, o sea, ¿es algo que has mantenido? Lo de Sí, entonces sí que es verdad que tengo como un coach, pero al final para mí es coach, psicólogo, con la persona que realmente más, bueno, a ver, no es con la que más me abro, pero de las que más me abro. Y creo que es algo que o sea, al final es algo que no, o sea, la gente lo tiene como algo que es malo o que solo lo tienes que tener
si estás mal, pues como yo pensaba antes, Sí, ¿sabes? sí, Pero sí, total. me he dado cuenta que ahora, por ejemplo, que estoy muy bien, pero aún así, pues me hace también conocerme a mí misma, me hace darme cuenta de cosas. Me gusta mucho, la verdad, el abrirme, Es un súper mundo. guay, tío, desestigmatizarlo, porque yo es algo que últimamente digo mucho y, y últimamente voy bastante a dar charlas a colegios y tal, porque mi público en redes y la gente que me sigue son todos chavales pequeños. Y tía, yo era de los que tenía un estigma brutal con el psiquiatra, con el psicólogo por supuesto, pero con el psiquiatra ya para mí era otro nivel. Para mí era, y esto te digo, hasta hace un par de años, yo pensaba que si ibas al psiquiatra eras un poco loco Sí. y que cualquier día ibas a coger una katana y ibas a entrar en un colegio y te ibas a liar ahí a katanazos. Y de verdad lo creía, yo era así de ignorante, tío. Y de repente hace un par de años tuve un brote súper chungo de depresión, de llorar 15 veces al día. Lloraba, de verdad, que no es exageración, 15 veces al día. Y mi familia, mis amigos me llevaron a la fuerza al psiquiatra. Y desde entonces, tío, soy otra persona, colega. Es Soy que te abre otra los, persona. te abre los ojos. Sí, te das cuenta de que es un médico más, tío, de que es... Sí, sí. Y que la cabeza es Y un que órgano más. pero es que y es de los más importantes al final. O el más Si importante. Es que sí, al final, si tu cabeza no está bien, nada puede ir bien. Pues es la leche, tío, que tanto tú como yo en conversaciones como esta lo digamos, porque hay muchísimos chavales que siguen teniéndole miedo Sí, sí. o no teniéndole respeto a la profesión de psicólogo o de O psiquiatra. no darle la importancia, o ay, no, en plan, Sí, sí, que no es para mí, no, como esto... cuesta también algo de dinero, pues no importa. Pero es de lo más importante. El dinero que- mejor invertido es en psicólogos y psiquiatras. El mejor. Totalmente. Qué guay, joder, Totalmente. tío. Y también tengo mis maneras o mis maneras de, sobre todo, pues al final hablas con el psicólogo, pero yo en mi día a día pues tengo muchas maneras también de, pues eso, como incluso meditar, a mí me gusta meditar. Ah, qué guay. ¿Y cuál es el modus operandi? Porque mucha gente se piensa que es cruzar las piernas y hacer un... No, pero a mí me gusta, yo tengo una aplicación y se llama Calm. ¿Y cómo es? Nada, en plan, te hablan, pues un poco... Es sobre todo tener el control de la respiración, el ser consciente de, pues eso, de cómo respiras, de la lentitud o de ser consciente de, no sé, por dónde sale el aire o... Esas son cosas que al final es como poner la concentración y no pensar en nada más allá de pues, lo que estás haciendo. Qué guay. ¿Y lo usas rollo Para calmarme o para, por rutinario ejemplo, o sobre cuando todo- tienes algún... Sobre todo antes de irme a dormir. Me gusta mucho hacerlo porque me relaja y caigo muerta. Qué la guay. verdad. Qué guay. Y luego también me gusta mucho escribir. Me gusta mucho escribir pues eso, lo que siento o cómo ha ido el día. Sí que es verdad que eso no lo hago tan constantemente. ¿Tienes un diario o rollo en el blog de notas del móvil y tal? No, me gusta escribir de verdad, en plan, o sea, no es un diario, pero es, bueno, sí, un blog de notas, pero me gusta Físico, escribirlo físico, sí. ¿Y lo compartes con alguien eso o luego con... No, Eso yo. es solo para ti? Sí. ¿Y lo relees o simplemente te sirve para desahogarte el momento, para ordenar Me sirve pensamientos? totalmente para desahogarme. O sea, yo en verdad, al día siguiente me olvido y sigo escribiendo. Es más, tengo un montón, porque siempre acabo la libreta y la dejo ahí, o sea, tengo un montón de libretas ahí escritas, que en verdad, si me las pongo a leer, en plan, es gracioso, ¿sabes? Porque muchas veces piensas, estaba así ese día enfadada o intento también valorar mucho, pues eso. Me dijeron un día también de hacer como un diario de agradecimiento, ¿no? Porque al final el día a día, pues el agradecer, no sé, cualquier mínima cosa que has hecho en el día para guay, ser tío. consciente al final de lo que tienes, de toda... Bueno, de que somos al final muy... ¿cómo se dice? ¿Afortunados? Sí, afortunados. De tener lo que tenemos y de vivir lo que vivimos. Sobre todo yo, pues soy una afortunada, ¿sabes? De estar donde estoy. Y muchas veces no... De lo rápido que vamos en el fútbol, sobre todo, no somos, pues eso, conscientes o no paramos Ya, a decir, a joder, valorarlo, tío. todo lo que hemos ganado, ¿sabes? Y aún así estamos ya mirando el siguiente reto, el siguiente tal. Y yo soy muy así. Entonces muchas veces me tengo que parar a decir que soy muy afortunado de todo lo que... Hablando de esto, tío, de retos, ¿ves cómo se está yendo cada vez más
Pero la forma está. Sí, he querido darle ahí un poco de rollo. ¿Qué sueño te queda por cumplir? No sé si medalla olímpica, si... La Eurocopa está ahí. No haber podido ganar esta última Eurocopa. Pero después de haber ganado un mundial, ¿es algo que te puede seguir motivando una Eurocopa? Totalmente. ¿Sí? Al final, es más, es algo que, pues al final, es muy complicado ganar una Eurocopa. Es muy complicado ganar un mundial. Pero Claro. para mí, los equipos europeos que hay son tan buenos y tan difícil de ganar. Pero me llama la atención que el mundial es el mundial, o sea, son todos los equipos del mundo, los mejores del mundo. Que sigas teniendo hambre y ambición, que es la leche, después de ser campeona del mundo, tío. Sí, bueno, al final intentas ganar todo lo que puedes y la Eurocopa es un trofeo que se nos ha quedado ahí en la boca, ¿sabes? ¿Eurocopa o Balón de Oro? Eurocopa. El Descarado. Balón de Oro. Es que el Balón de Oro lo veo, aparte que lo veo tan lejos, lo veo también muy individual. Al final es algo que, quieras o no, bueno, al final también vas a ganar eso porque has ganado cosas con el equipo, Ya. ¿sabes? Entonces, medalla olímpica estaría muy guay, la verdad. Pero Eurocopa, sin duda, la asignatura, Eurocopa ¿no? Vale. está en el número 1. ahora mismo. Ya para ir terminando, ¿tatuajes cuántos tienes, tía? ¿Cuántos? No lo sé. Te diría... Uy, 13, 12, 13. Vale. Por ahí. ¿Tienes algún próximo pensado o ya te plantas? La cosa es, hace mucho que como que dejé de hacérmelos. Sí que es verdad, el último que me lo hice fue hace nada con mi hermano, que fue como una estrellita aquí que tengo. Bueno, al final, mi hermano vino al Mundial todo el mes, o sea, se quedó todo el mes en Nueva Zelanda y ganamos, entonces dijimos, nos tenemos que hacer, además era su primer tatuaje. Y dijimos, tenemos que hacernos un tatuaje, tal. Entonces pusimos una N y una Z de Nueva Zelanda y la estrellita. Qué guay, tío. Y ese fue como, ese es el más reciente, pero antes, hace ya, te diría, fácilmente 3 años que no... Prácticamente has colgado las botas del Sí. tatuaje. ¿Y alguno del que te arrepientas? No, en verdad... No borrarías ni uno. No. ¿Qué pone en la nuca, tía? Perfection, ¿eh? No. Perspective. Ah, Perspective, vale. Este en verdad es gracioso, porque, claro, yo le dije, quiero hacerme este, en plan Perspective. Pero en teoría el tatuaje está pensado para que sea como al revés, ¿sabes? Claro, pues porque depende de la Porque perspectiva, claro. Pero no nos entendimos bien y me lo puso literalmente como es. Pero bueno. Vale, me pues gusta está guay, igual. claro. ¿Y eso te lo hiciste en Inglaterra? No, es en Barcelona. Ah, O sea, me lo hacía cuando volví aquí. vale, vale. Digo, porque como no os entendisteis, digo, pues igual... No, Can you- simplemente le dije, hazme este y tal, pero no sé si fue mi culpa que no le dije bien, házmelo al revés. Claro. No me acuerdo bien, la verdad. Pero nada, se quedó así para la historia. ¿Y el perrito, que es otra... ¿No tienes tatuado a tu perrito ni nada referente a él? En verdad, eso es una de las cosas. Tengo un perrito que teníamos, era de mi hermano, pero era como de familia, que murió a los 4 añitos, sí, de leucemia, sí, de repente. Entonces, ese me lo tatué. El perrito que tengo ahora, que se llama Coco, me gustaría tatuármelo, pero no sé exactamente qué ni cómo. ¿Un coco? Claro, pero un coco... ¿Demasiado típico? Sí, no sé, me lo tengo que pensar. Pero eso, es como ahora mismo... ¿Dirías que Coco es de las, no sé, top 5 cosas más importantes de tu vida? ¿O en qué? 100%, incluso 3, top 3. ¿En serio? ¿Top 3? Sí. Guau, ¿te puedo hacer un dilema moral que me flipa? Venga. Venga, es que me encantan los dilemas morales. Wow. Dios, este es heavy, ¿eh? Vale, Verás. empezamos. Situacional. Casa en llamas, ¿vale? Madre Dentro hay mía. un humano que no conoces, random, ¿eh? Un vecino random que no conoces, y Coco. Solo puedes salvar a uno. A Coco. Descarado, ¿vale? 100%. Venga. ¿Están Coco o un pariente lejano? Típico primo que ves en Navidad y dices, Es que Coco. Coco es mucho Coco, ¿no? Coco wins. Coco win. Vale, y por último, Verás. a ver el fanatismo de animales en general. Hay casa en llamas, otra vez, perro al que no has visto en tu vida, un perrito, wow, súper mono, ¿eh? Pero no lo conoces. Y un vecino que tampoco conoces, ¿a quién salvas?
Esta es más complicada, ¿eh? Sí. Porque no hay ningún tipo de... Claro, no hay vinculación ni con Ya. uno ni con otro. Ah, la verdad es que es un dilema. A ver, intentaría Es la idea. ayudar. Claro. Es un dilema. Intentaría ayudar a la persona ¿Y el perro? y el perro. Es que los perros, en verdad, Tiene más probabilidades de ser el humano que el perro. sí. Hay pocos perros, pero humanos que todos somos unos Al final vamos a buscar, sí, supervivencia. Los perros sí es verdad que son las cosas más leales que hay. Sí, exacto, exacto. Sí. Es curioso, es que, claro, si lo planteas así, es más probable que sea un del humano que el perro. Sí. Entonces, Sí que es verdad que, bueno, a ver, la persona yo creo que también te ayudaría a ti. El perro lo mejor es que si el perro te mira a ti y tú estás en problemas, no creo que el perro te vaya a ayudar a salir. Ahora, elige uno. Yo sí elegiré uno. A ver, diría a la persona, la verdad. Vale, y por último ya la más gore, y esta ya si quieres ni la emitimos, pero yo he puesto, es que me gusta jugar fuerte. Casa en llamas. Soy un degenerado. Dentro de la casa hay un super fan del Barça o 5 fans del Madrid. Solo puedes salvar a 5 fans del Madrid o a uno del Barça. A ver, te voy a decir, al final 5 personas hacen más que una. Vale, Por mucho que seas del Madrid ok, o no. vale. Pues ya ¿Tú? ¿Tú de qué equipo eres? No te lo he preguntado. está. ¿De qué pinta tengo? Tienes pinta de Madrid, la verdad. Cristiano es mi padre y Ya. sí. Yo soy del Madrid, pero muy del Madrid. Muy del Madrid. ¿Y a quién salvaría? ¿A 4 culés o a un madridista? A 4 culés, coño. Es que- si no me funan. Pero cuando apaguen las cámaras... Ya. Míralo. No, los culés, los culés. A los culés. Qué bien nos ha quedado, al final. Buah, espectacular, Sí. ¿eh? Y sin Como ayuda de si- nadie, ¿eh? Vale, yo Como si nos dedicásemos a esto. Total. Yo tengo mi Champions, tú tienes tu Champions femenina. ¿Dónde vas a colocar ese trofeo? Pues en la habitación de invitados, como todos. Tienes invitación de invitados, joder, es que claro, estoy hablando con una futbolista profesional. ¿Tú? ¿Yo dónde voy a colocar? Mira, En el salón. por meterte presión, esta la pondré en mi salón cuando ganes una Eurocopa. Wow. Hasta entonces la voy a dejar en una caja. En 4 años, a ver. Bueno, ahí quedará, ¿vale? Pero dentro de 4 años la subiré y diré, mira, hola, gracias. Perfecto. Y cuando tú marques un gol de Eurocopa, quiero que hagas un 4-0 por los 40, Venga. ¿vale? ¿Sí? Vale. Esto va a quedar grabado. Venga. Pues nada, gente, no sé quién me ha mandado a hacer esto, pero estoy agradecido de que lo hayan hecho porque he conocido a una tía espectacular, una de las mejores deportistas de nuestro país, una de las mejores futbolistas del mundo, Ona Valle. Tía, te deseo Nos ha mucha quedado bien, ¿eh? Sí, te deseo mucha suerte Muchísimas con la selección, con el Barça no tanta. Tíetelo. Y nada, que espero que colguemos estos trofeos pronto para celebrar esa futura Eurocopa. Oye, que te llaman. Lara, ¿me pillas, porfa? Gracias. Dime. ¿Qué dices? ¿Se ha movido ahora? Venga, bueno, Ana, ahí te dejo que tengo un movido ahora que te vas a cagar, luego te cuento. Suscríbete y entérate de todo.